Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar el concepto de la muestra piloto. Para todos los efectos, el concepto de muestra piloto de alguna manera nos deja entrever que lo que tenemos que aplicar es un muestreo, ¿cierto? Pero a pequeña escala. Es decir, de alguna manera vamos a tener que replicar la metodología de muestreo que queremos realizar para la población completa, pero ahora en pequeñito, ¿sí? Por lo tanto, debemos resguardar las características de la población en esta muestra piloto. ¿De acuerdo? Bien, analicemos algunas consideraciones, ¿verdad?, a tener en cuenta. La primera de ellas, digamos que se refiere a la aplicabilidad. Nosotros la muestra piloto la podemos aplicar ya sea en poblaciones finitas como poblaciones infinitas. Es decir, el tamaño de la población no es una cuestión que debamos tener en cuenta para decidir si hacer o no una muestra piloto, sino que la característica más importante es la falta de información de la población. Eso es lo que nos motiva a realizar una muestra piloto, ya sea para obtener, por ejemplo, las varianzas o una estimación de ellas, a obtener una estimación de las proporciones de éxito de las variables, en el caso que quisiéramos hacer estimaciones de la proporción. En cualquiera de estos casos, la muestra piloto sirve de alguna manera para obtener información de base, ¿verdad?, que nos permita luego conseguir el tamaño de muestra óptimo adecuado. Veamos ahora algunos motivos por los cuales uno podría necesitar realizar una muestra piloto. Los motivos son de variada naturaleza y entre ellos está, por ejemplo, un poco lo que se enlazaba con el comentario anterior, para obtener información de base que permita luego estimar el tamaño óptimo de muestra. Por ejemplo, si quisiéramos estimar el promedio, necesitamos las varianzas poblacionales y de no tenerlas podemos utilizar la muestra piloto para determinar una estimación de esas varianzas y que finalmente podamos determinar el tamaño de muestra óptima. Por ejemplo, si vamos a hacer una estimación de las proporciones, necesitamos, ¿verdad?, las proporciones de los distintos estratos y la muestra piloto podría servirnos para hacer esas estimaciones. En ese sentido, entonces, es a lo que se refiere la información de base, ¿sí? Otro motivo podría ser para probar el cuestionario, ¿cierto?, y los detalles que tuviera. Por ejemplo, la cantidad de preguntas, si es muy largo, si lleva mucho tiempo, la gente se termina aburriendo y no contesta las últimas preguntas. Por ejemplo, si las preguntas están mal redactadas, por ejemplo, si las preguntas tienen alternativas de respuesta que no corresponden. Todas esas cosas surgen, ¿verdad?, cuando uno aplica el cuestionario a la muestra piloto. Y esta muestra piloto es la que de alguna manera retroalimenta y permite mejorar ese cuestionario. Otro motivo por el cual podríamos aplicar una muestra piloto sería para verificar la consistencia interna del cuestionario. Es decir, para poder confirmar que efectivamente ese cuestionario mide lo que dice que mide. Para poder medir esta consistencia interna usamos normalmente un indicador, ¿sí?, que es el alfa de Cronbach, que lo veremos en un próximo video con la especificación de cómo calcularlo y de cómo interpretarlo. Hay algunos otros motivos que no suelen ser tan habituales. Estos son los más habituales por los cuales uno buscaría aplicar una muestra piloto. Bien. Otra consideración a tener en cuenta es el tamaño. ¿Qué tamaño debería tener esta muestra piloto? Lamentablemente no hay un manual que nos diga el tamaño adecuado, no hay claridad al respecto, ni tampoco hay unos valores que estén ya previamente consensuados. Lo que hay son criterios. Entonces, lo que vamos a analizar son esos criterios.
Lo primero, perdón, es en el caso en que las poblaciones no sean excesivamente grandes, uno podría pensar en que un 3 o un 5%, entre un 3 y un 5% de esa población sería más o menos adecuado. ¿De acuerdo? Ahora, importante no olvidar que debemos considerar siempre las características de la población, es decir, si hay variables en esa población que generan diferencias y son, por lo tanto, heterogéneas, debemos considerar aquello y aplicar, por ejemplo, una estratificación inclusive a la muestra piloto, ¿verdad? Y si no fuera probabilístico, pues un muestreo por cuotas para obtener la muestra piloto, siempre procurando mantener la representatividad de esa población. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos una población que no es muy grande, es decir, una población de 800 individuos. Un 3% de ellos correspondería a 24 individuos y un 5% correspondería a 40. Entonces, la pregunta sería, ¿y cuál de estas dos cantidades ocupo? Bueno, la respuesta siempre está resolviendo el problema de los recursos, es decir, los recursos temporales, los recursos humanos y los recursos monetarios. Es decir, ¿cuánto tiempo tengo para aplicar esta muestra piloto y sacar información? ¿Cuánto me cuesta aplicar esta muestra piloto y conseguir la información? ¿Y dispongo de la cantidad de personas adecuadas para conseguir esta información de la muestra piloto? Entonces son todas cuestiones que debemos resolver y que de alguna manera son las que nos van a decir, bueno, tengo la posibilidad de recoger información de 24, ¿cierto? O de 25, o de 30, o de 40. Lo que queda claro es que uno siempre debe buscar la representatividad de la población, es decir, conseguir la mayor cantidad de individuos, un poco buscando el equilibrio entre los distintos recursos, ¿verdad?, disponibles. Ahora, estos 40 individuos o estos 24 o esos 30 o 35 que vayamos a utilizar como muestra piloto deben ser conseguidos considerando las características de esa población, según ya lo comentábamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando las poblaciones son grandes? Cuando las poblaciones son muy grandes, uno no debería conseguir una muestra piloto más allá de 100 o 120 unidades, porque ya no se justifica. Es decir, si vamos a pensar en una muestra piloto de 200 o 300 unidades, no se olviden que el tamaño óptimo de muestra en condiciones más desfavorables corresponde a 384, que ya lo hemos analizado. Entonces no se justifica tener una muestra piloto muchas veces tan grande o a lo mejor más grande que que el mismo tamaño de muestra óptimo. Entonces no tiene mucho sentido. No nos olvidemos que la muestra piloto es una muestra pero más pequeñita que cumple con unos objetivos muy específicos. Pongamos un ejemplo entonces. En el caso de una población que es muy grande, por ejemplo, 800.000 unidades, personas o lo que fuera. Un 3% de esa población equivale a 24.000 individuos. Entonces, una muestra piloto de 24.000 individuos no es viable. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que de alguna manera tengamos estas consideraciones. Si la muestra es pequeña, podemos mantener el 3 o el 5%. Si la población es muy grande, entonces ya no vamos a poder conseguirlo. Y entonces nos tendremos que organizar más o menos para no traspasar la barrera de las 100-120 unidades. ¿Por qué esta cantidad? No nos olvidemos que desde Estadística 1 traemos el concepto que a partir de 100 o 120 unidades ya la distribución, cualquiera esta sea, de la variable que estamos estudiando, converge a una distribución normal. Por lo tanto, no necesitamos más individuos o más unidades para conseguir la representatividad. ¿De acuerdo? En conclusión, entonces, el tamaño en el caso de las poblaciones muy grandes debería fluctuar entre
lo mínimo que dijimos, que era aproximadamente entre 20 y 25 unidades, y no traspasar las 100-120 unidades como tope, por lo que ya hemos comentado. Entonces, un poco esto lo va a ir dando la experiencia, lo va a ir dando las mismas sucesivas aplicaciones. De alguna manera nos van enseñando qué tan adecuado es un determinado tamaño. Lo que sí es importante no perder de vista lo que decíamos antes, el objetivo o la motivación por la cual estamos aplicando esta muestra piloto. ¿De acuerdo? Entonces, si esa muestra piloto cumple con el objetivo que nos hemos planteado, perfecto. Si consideramos además las condiciones económicas y las condiciones de tiempo, entonces procuraremos que sea una cantidad lo más adecuada posible. ¿De acuerdo? Muy bien.